Entonces, les damos la bienvenida, queridos amigos, a la actividad de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social. Para hoy tenemos un ilustre visitante, una querida amiga a la que cabe presentar. Bernardita Escobar, probablemente dentro del escenario de la historia económica chilena, es una de las que ha llevado la voz cantante y más producción ha venido mostrando en el ámbito de eh, abordar un espacio que había estado hasta ahora prácticamente todo silenciado, que es el de las mujeres, ¿no? El de las mujeres en la economía chilena, que ella lo ha venido abordando desde varias perspectivas. Entonces, para hoy, ella nos va a presentar el trabajo que se llama La incorporación de la mujer en la esfera innovadora en la primera globalización, el caso de Chile entre 1877 y 1910. Antes de que ella comience, quisiera también contar para los que son más jóvenes, no es mi caso, muy vago, pero por lo menos sí, es bueno que lo sepan. Bernardita además fue nuestra, dos veces consecutivas, fue la presidenta de la Asociación Chilena de Historia Económica. Y en esa condición nos representó ante la Asociación Mundial de Historia Económica. Por lo tanto, ya ha correspondido, no sé si lo honor, la responsabilidad o la carga de representar a todos los historiadores y historiadoras económicas chilenos. Eh, y por otro lado, también me da mucho gusto anunciar que Bernardita va a ser parte también de nuestro equipo de diplomado por Historia Económica y Social, justamente aportando desde el ámbito de no solo ver los modelos de crecimiento que tenemos en su historia de Chile, sino que también cómo eso se ha dado en distintas esferas que hasta hace no mucho tiempo eran poco consideradas, efectos a largo plazo de estos modelos de crecimiento. Entonces vamos a ver la vivienda, que lo va a abordar Oscar, todo de los salarios, vamos a ver las condiciones de vida, la estatura dentro de la comunidad, vamos a ver un sinnúmero de problemas y de temas que tienen que ver con los efectos sociales de cada modelo, qué legado ha dejado cada modelo de crecimiento en estos momentos para Chile. Entonces vamos a tener un primer curso que va a ver los modelos de crecimiento históricamente, y después el segundo curso va a ver los impactos. Y tenemos el honor de que Bernardita se va a encargar de esto, porque es la que lo sabe más en Chile, probablemente. Y por otro lado, hace mucho, no mucho, ¿no? O sea, también un libro sobre el movimiento femenino en Chile, que también aborda de distintas esferas eso, ese tema, al cual también he invitado a otros jóvenes historiadores chilenos, ¿no? Que han estado dedicándose a corregir ese vacío que ya era impresentable, ¿no? Y ahí quiero recordar también el trabajo de una chica que fue alumna mía, estaba trabajando con una vida que es la Gabriela Iguor. Así que a todas esas historiadoras económicas que están sacando la cara y están defendiendo espacio que ahora, hace poco era muy solo de varones, y le dan un buen aplauso y una excepción por justamente acercarnos a, ¿no es cierto?, desde el mundo, preguntas que hacen desde el ámbito de género. Así que dicho esto, acaba de entrar ya son, soy quién es Panchito. Pancho, bienvenido. ¿Nos escuchas? Qué bueno que me diga para... Claro. Sobre todo lo tenemos a los que entran de afuera, los tenemos de- para ver si están escuchando todo y viendo todo, si está todo saliendo como corresponde. Pancho, ¿se escucha todo bien? ¿Ves bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vale, entonces vamos a comenzar y le voy a pedir entonces a Bernardita que ocupe este sitial y voy a dejar su presentación lista acá para que eh, podamos verifiquemos qué está pasando, porque se nos queda pegada, ya nos ha ocurrido. Entonces, a partir de ahora, entonces, Bernardita va a tomar la palabra. Si tú quieres primero decir que te vean, o quieres presentar remotamente, si aún quieres hablar algo No, primero. pero igual prefiero estar acá para poder ver el plan, si no Claro. de la Entonces, cuando tú presentes, sí verifica acá en convertir, en compartir, pero te vas a encontrar con dos pantallas. Esa que viene todo,
y esa que viene, elige esta. Y con eso ya avanzamos. Perfecto. Muy bien. Somos todos ellos. Gracias. ¿Okay? Sí, yo sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Oscar. Bueno, no sé cuánto está Oscar. Ahí. Oscar, con quien nos inscribimos. Y siempre es bueno tener la oportunidad de conversar lo que uno está trabajando, que en algunos casos, en algunas oportunidades los trabajos son como completamente nuevos, donde uno está investigando algo nuevo, y otras veces son como una nueva versión o una revisión de algo que ya habíamos visitado en el pasado. Y este artículo está en esta segunda categoría, pero que se mezcla con una investigación nueva, y por eso es que tiene un atractivo para mí bien particular, y es investigar no solamente la participación de las mujeres en la historia económica chilena durante la primera globalización, que es un periodo que he mirado como con distintas bases de datos y todo, sino que además tiene la particularidad de tratar de ir entendiendo mejor eh, cuáles son los fenómenos sociales, o al menos atreverse a encontrar en evidencia los fenómenos sociales que respaldan de una manera más directa y concreta los hallazgos en los datos que uno analiza. Y con esto, la primera idea como general que quisiera compartir con ustedes, que enmarca un poco este trabajo, es que para eso, para mí, ha sido fundamental no ver ninguna barrera en la falta de datos. O sea, para mí la falta de datos es un dato. Es como el hecho concreto de que los datos que yo quiero y yo necesito no están. Y hay que salir a producir esos datos como sea. A buscarlo, a encontrar, si uno va a encontrar nuevas fuentes para ir sacando. Entonces, la primera fuente con la que yo trabajé el tema de patente era un libro que se publicó en 1913 sobre las patentes que habían sido otorgadas. Y en esta etapa, y que eso corresponde bastante más al core de la información que se utiliza normalmente en tema patente. Y yo me estoy moviendo de ahí, ¿ya? Y ahora voy a partir abiertamente, no en el tema, pero sí en la fuente. Como sí. O sea, no he hecho nada, simplemente me cambié de perspectiva. Claro que para compartir. compartir es que Y ahí me voy. eso ahora se va a ver solo eso. Bueno, pero bueno que hablar. ¿Nos ves, Pancho? ¿Ves ¿Puedes indicar si está viendo? Que no lo veo, Pancho. Ahí, Ahí sí, sí lo veo. Así con el dedo para arriba, perfecto. Gracias. Gracias, Pancho. Basta. Bueno. Entonces, como este es un trabajo que va a ser publicado prontamente, esperamos en una revista, con un grupo de otros trabajos sobre patentes del siglo XIX en general, y algunos del siglo XX, de distintos países. Pero respecto del tema que yo estoy mirando, combina tanto la posición de las mujeres con la relevancia de los datos que uno utiliza, ¿ya? Entonces, por una parte, la literatura a nivel internacional y también nacional ha ido mostrando que la posición de la mujer en el sector de negocio, en particular, ha sido mucho más frecuente en el siglo XIX y principios del siglo XX que lo que antiguamente se nos quiso contar, o lo que se pretendió reconocer, ¿ya? Y eso es un fenómeno que se ha podido encontrar para los países desarrollados, eh, pero también para los países en vías de desarrollo, ¿ya? O sea, es un fenómeno de haber ignorado la participación de la mujer bastante generalizado. Pero dentro de los tipos de negocio, la participación de negocio, hay un ámbito que ha sido particularmente esquivo para las mujeres, tanto en el pasado como hoy día.
Entonces, si uno mira la información o la participación de mujeres en el sector de innovación, y en particular en el sistema de patentes, uno encuentra hoy día que la participación de las mujeres es muy bajo. Y es mucho más bajo que en otros sectores económicos, hoy día, en todos los países. ¿Ya? Pero esto, además, fue tempranamente encontrado así para el caso de Estados Unidos. En el año 96, la economista Sorina Khan encontró que la participación de las mujeres en el sector, durante el siglo XIX en Estados Unidos no alcanzaba el 1%. ¿Ya? Entonces, mientras por una parte la literatura ha ido reconociendo que la participación de las mujeres, dependiendo del tipo de sectores, dependiendo del dominio en el cual uno quiere analizar, la participación nunca baja del 5 y puede llegar a niveles bastante altos, pero normalmente fluctúa entre 10-15% de la tenencia de negocio, más que en el valor de los negocios, sino en la tenencia de negocio. Y acá hay algunos datos que yo les estoy diciendo, mostrando para el caso de Estados Unidos o en el caso del Reino Unido. Va a variar, para el caso del Reino Unido hay mucha información y los números cambian bastante dependiendo del tipo de involucramiento que uno quiera analizar de las mujeres. Y puede llegar a niveles solo el 30%. Pero no así en el caso de patente, que es lo que está al final de esta transparencia, que es el caso de la Sorina Khan, que les mencionaba, que encontró para todo el siglo XIX una participación de mujeres teniendo al menos, participando en alguna patente de 0,8% del universo. ¿Ya? Ahora, hoy día se discute, y en uno de los papers de este libro que yo les mencioné, de este ejemplar que va a salir, se discute efectivamente cuál era el número real de mujeres que participó en las patentes en Estados Unidos, especialmente considerando datos de censo y otro tipo de información para afinar un poco la, la nominación de personas en un género masculino y negativo, especialmente cuando muchos de los solicitantes se presentaban como, por ejemplo, B. Escobar. Entonces no saben si es hombre o mujer, por lo tanto, del universo que se pudo distinguir originalmente eran menos. Y con nuevas técnicas y nuevas bases de datos están entrando estos autores, Andrews, Birx y la Ruyiva, a identificar o a plantearnos la discusión de cómo considerar, descubrir a las mujeres. Pero de todas maneras el nivel no cambia ostensiblemente de un 1%. ¿Ya? El caso de América Latina no es muy distinto. Lo que muestra la literatura para América Latina, que es más reciente que la europea y la norteamericana, llega a conclusiones bastante parecidas, ¿ya? En términos de que las mujeres han estado presentes en los negocios bastante más que lo que habíamos reconocido previamente y en bastantes más sectores que los que uno se podría haber imaginado. Entonces tenemos, por ejemplo, una participación que fluctuó entre el 14% de los negocios al 22% de los negocios en el último cuarto del siglo XIX en Santiago, que es un trabajo que hice yo, a una caída en la participación del valor de los negocios llevado adelante por mujeres en el sector agrícola en la primera mitad del siglo XIX, una caída en el sector agrícola, después un aumento en la segunda mitad. Han habido papers más recientes, tanto para el caso de Chile como para Colombia, van a seguir saliendo seguramente, una presencia no despreciable de mujeres en el sector más financiero, especialmente como deudoras, ¿ya? Como deudoras, pero no solamente deudoras, sino con deudas tomadas como con un cariz más comercial. Pero también en periodos previos, la Michelle Lacoste encontró una presencia bien poco habitual en negocios en el sector de los estancos en Chile. Poquitas mujeres, pero nuevamente muestran un sector que es muy, digamos, ligado al poder y al vínculo del control del Estado, donde mujeres participaron de manera
importantes. Poquitas, pero estuvieron. Pero mi primer trabajo que yo hice sobre el sector patente, mirando los datos de registro, es decir, los datos de patente que se entregaron, el caso de Chile era incluso más malo que todo lo que habíamos visto, con una participación que alcanzaba a 0,1% de las patentes otorgadas, que en la práctica significa 2 casos de titulares. ¿Ya? Entonces, los números más altos que nos muestra la literatura de participación de mujeres en general están en torno al 1%. Para el caso de Brasil, 0,8%, para el caso de Francia, de Italia, y en el caso del Reino Unido, Sorina acá nuevamente nos sorprende, mostrándonos que el nivel en el caso del Reino Unido de mujeres era más alto. ¿No? Pero, entonces, de alguna manera, si bien las participaciones son bajas, los niveles absolutos de participación no son iguales. Obviamente, el número de patentes en los países desarrollados es mucho más grande que la cantidad de patentes que se entregó en Chile. Pero lo que sorprende es este nivel de similitud, más o menos, y este nivel bastante triste, digamos, que tendría Chile si miramos los datos de registro. Pero, ¿cómo entendemos en el fondo la participación de las mujeres en el siglo XIX en este sector? Es que uno no puede desprenderse para nada de las condiciones como socioculturales que envolvían el funcionamiento de las mujeres. Y es estar envueltas aquí y en todos los países con distintos formatos de las reglas patriarcales, en las cuales básicamente, para ponerlo en simple, habían esferas separadas en las cuales funcionaban los hombres y las mujeres participaban en la esfera privada del hogar, en la esfera pública, por lo tanto en el comercio, en la economía estaban los hombres, y por lo tanto no es de extrañar de que las mujeres estuvieran poco presentes en la esfera pública. Y la manera en que participarían sería a través de los espacios que institucionalmente se les otorgaban a las mujeres para participar, especialmente cuando estaban solteras o eran viudas y las legislaciones les reconocían o les devolvían los derechos de autonomía económica como para poder participar. En el caso de América Latina, esta forma patriarcal ha sido normalmente conocida con los nombres de marianismo y el machismo, que son las dos caras de la moneda, que son bastante parecidas para los distintos países latinoamericanos y el caso de Chile también. Sin embargo, cuando miramos la participación de las mujeres ya en el siglo XIX, encontramos que efectivamente las mujeres participaban en niveles no tan bajos como habíamos suponido al principio, sino que podía fluctuar entre el 14 al 19%, pero bastante más clara la participación cuando se trataba de mujeres solteras o viudas. Y la participación de las viudas ha sido constatada como un hecho muy significativo, especialmente en las viudas ricas, que fue el trabajo último que hizo Ricardo Nace, mirando también en la última parte del siglo XIX con las mujeres más ricas. Analizó a 11 mujeres de alto patrimonio. Pero hay que tomar en cuenta que es particularmente desde 1870 en adelante, las reglas patriarcales empezaron, y eso es de la hipótesis con la que yo trabajo, es que de alguna manera las reglas desde machismo y marianismo, y no por nada, se empezaron a erosionar de manera relativa, ¿ya? A través particularmente a través de un incremento en el acceso y en la cobertura de la educación de la mujer en distintos niveles, los distintos niveles, el nivel básico, secundario y terciario, ¿ya? La educación primaria creció de cero a algo, digamos, pero en este caso el crecimiento ha sido mostrado de que fue bastante parejo entre hombres, entre niños y niñas, ¿ya? Pero también empezó
a crecer de manera ostensible la participación de las mujeres en su calidad de maestra en ese mismo periodo. Se otorgó a partir del año 1877 como una cosa casi fortuita el acceso de las mujeres a la universidad con el decreto Amunátegui, y se estableció en los 80, a partir de los 1880, se institucionalizó una política de educación técnica para la mujer, ¿ya? Que estaba de la mano con la SOFOPA, pero no exclusivamente hecha por la SOFOPA, era como una especie de APP, Asociación Público-Privada, pero estaba, ese tipo de educación en ese periodo estuvo adentro del Ministerio de Obras Públicas, era específicamente económica, pensando en dotar a las mujeres de mayores herramientas para ganarse la vida, ¿ya? En cambio, el área que estuvo más ausente dentro de estas esferas de educación fue la educación secundaria, porque el primer liceo público para niñas solo se puso en funcionamiento a partir de 1895. Sin embargo, en este periodo, desde 1877 en adelante, se empezaron a entregar de manera modesta, pero creciente, subvenciones para la educación de niñas en colegios secundarios privados. O sea, lo mismo que tenemos hoy día como la educación subvencionada por el Estado, era la única forma de educación secundaria que tenían las niñas con un grado de subvención menor por parte del Estado, y por lo tanto, siendo muy bajos los niveles, el gobierno se empezó a hacer presente a través de este mecanismo financiero de la educación de las niñas, ¿ya? A nivel secundario. Ahora, otro punto que yo quiero relevar en este estudio es que uno no puede abstenerse o dejar de lado, como uno encuentra en general en los trabajos sobre el análisis de patentes, pasar por alto las características principales del sistema de patentes del país que uno está analizando, ¿ya? A continuación voy a explicar por qué, pero por ahora simplemente voy a hacer un listado muy breve sobre las características que tenía el sistema patente chileno. Se dictó una ley específica para proteger patentes en 1840, pero ya desde 1833, con la Constitución del 33, la Constitución siguió el modelo norteamericano y puso a nivel de la Constitución la posibilidad de perseguir la obtención de la patente, de protección de una patente, en el caso de los inventos, y en realidad también como contemplaba el derecho de autor, ¿ya? Por lo tanto, si bien no había una ley específica de patente, las personas que quisieran solicitarlo podían ir al Congreso, y en ese periodo se dictaban leyes. Cada patente era una ley, ¿ya? Y ese periodo yo lo escribí en otro paper que salió en un libro de Cambridge University Press, donde analizo justamente las patentes que se otorgaron en ese periodo de pocos años, ¿ya? Pero cuando ya salió esta ley de 1940, en 1840, está mal puesto el número se fijó que las patentes podían durar hasta 14 años, pero la duración la determina la oficina en virtud de las características como del mérito que tiene la solicitud. Pero ya en los 80 este plazo se extendió hasta 20 años, que es un plazo completamente moderno, ¿ya? El régimen siempre estuvo abierto a que terceras personas pudieran oponerse a la otorgación de una patente, es decir, al reclamo antes y después de que se otorgara la patente, lo que es una característica muy particular del caso chileno desde entonces, la tenemos hoy día, ¿ya? Muchos países solo contemplan oposiciones antes o oposiciones ex post. El caso de Chile contempla antes, durante y después. Y además, cosa que hoy día se da por sentado, pero que no era para nada obvio, el sistema de patentes chileno se fijó determinando que las patentes se podían otorgar sí, solo si eran objeto de un examen sustantivo del mérito de la patente. Y eso significaba en la primera etapa que había que tener un colegio de peritos, en el fondo siempre eran dos, que tenían que emitir un juicio sobre la solicitud de la patente. Y después ya era un perito, pero podían haber más, ¿ya? Y la otra característica es que este era un sistema bastante barato. A lo mejor no para el más pobre, pero a nivel internacional es un sistema barato porque, a diferencia de nuestro sistema, uno pagaba la tasa de registro una sola vez y duraba para siempre.
mientras durara la patente. En cambio, en muchos otros sistemas de patente, uno tiene que pagar una tasa al momento del registro y después hay que pagar todos los años, o cada 5 años, o cada 4 años, renovaciones, ¿ya? Y que son además caras. Y entonces el único costo que tenía el sistema de patentes chileno era esta tasa de registro, que fue siempre, nominalmente se mantuvo en 50 pesos. Y después, como en 900, no me acuerdo qué año, se pasó, se duplicó a 100 pesos. Pero en todo el periodo que yo analizo fue casi siempre 50 pesos y los últimos 10 años fue 100 pesos. Y el nivel el segundo costo era el costo del peritaje, que normalmente era el mismo nivel del costo del registro. O sea, el perito siempre se le pagaba más o menos lo mismo. De esto hay menos evidencia, pero yo he encontrado algunos depósitos de pago que justamente establecen eso, de que el monto del peritaje, como era un pago que no llegaba a la oficina, sino que se le hacía al perito, era efectivamente el mismo monto, ¿ya? Por lo tanto, el monto, como para acá yo le pongo como referencia el salario de una profesora, de una directora de un colegio técnico de estos que yo les mencionaba, era de 200 pesos mensuales. Y esto costaba, durante buena parte del periodo, costó la mitad o un cuarto, ¿ya? Como para que damos una referencia de tu salario mensual, lo que es bastante módico. Módico respecto de lo que existía en otros países, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? Acá yo quiero analizar la presencia de mujeres en las patentes, pero no mirando aquellas, a diferencia del paper que yo hice en el año 2017, donde las que lo obtienen, sino que tratar de mirar el universo de mujeres que participan del sector de patentes. Por lo tanto, en vez de mirar la foto de la meta, mirar todo el proceso, o sea, desde el momento de la solicitud. Y eso es bastante novedoso porque normalmente ningún estudio que yo conozca hace, ni de mujeres ni de otros, analiza las solicitudes. Ahora esto es la práctica, pero para el siglo XIX no, que analice los datos desde el periodo de la solicitud. Y ¿por qué es importante tomar consideración del tipo de sistema en el cual ocurre esto? Es que los países que tienen examen sustantivo de patente vas a tener una diferencia por diseño entre los que solicitan y los que obtienen. En los casos de los países que tienen sistemas de registro, donde tú vas y simplemente pagas y te registran en un libro, el que paga es el que obtiene, pero en el fondo el universo de los solicitantes es la de los registrantes. En cambio, en los casos de países que tienen examen, no todos los que solicitan obtienen, ¿ya? Por lo tanto, uno puede mirar mejor el proceso de éxito o de quienes realmente participaron en el sistema. Y por lo tanto, siguiendo las conclusiones o los primeros hallazgos que hice yo en los datos previos, es que efectivamente si uno amplía el espectro de lo que uno mira, uno puede encontrar que hay mujeres participando en roles distintos. Entonces, los datos de registro, ¿no?, solamente mostraban estas dos mujeres que obtuvieron patente entre una en 1867 y la otra en 1870. Por lo tanto, estos casos están completamente fuera del periodo de lo que yo estoy mirando, que es desde que se otorga o desde que se crea el diario oficial como tal, que es febrero de 1875. Y esa es básicamente mi base de datos. Las publicaciones en el diario oficial. Mucho más que los datos de Montero, ¿ya? Pero no solamente me quedo con los datos publicados en el diario oficial, sino que además analizo los volúmenes que encontré con información disponible para las solicitudes en el periodo 98-1910. ¿Ya? Y ahí entonces uno puede identificar con mayor precisión quiénes fueron los aplicantes, quiénes fueron los oponentes, quiénes fueron los examinadores, etc. ¿Ya? Y de esa manera también estimar o utilizar esto para poder estimar la residencia de los solicitantes, que es un dato que hoy día es dado, pero en el pasado no se indicaba. No era obligatorio, digamos, mencionarlo, hay que sacarlo de
de la información. Entonces, si nosotros miramos los distintos sistemas, los sistemas de depósito versus los sistemas con examen sustantivo como el chileno, en realidad lo que vamos a ver es que la posibilidad de encontrar mujeres en el caso de los exámenes, de los sistemas con examen, es mucho más amplio. Se fijan que yo dibujé ahí una mujer al ladito en la última columna, donde podríamos encontrar a una mujer. La podemos encontrar en el caso de la solicitud, porque llega a la oficina de patente, en el caso de una oposición, porque eso sigue estando en la oficina de patente, en el caso de que participe en posterior a, o sea, que haya una oposición después de que se otorgó, porque también ese dato al final va a llegar a la oficina de patente. En cambio, los países que tienen el sistema de registro no quiere decir que no tengan examen, ¿ya? Sino que el examen ocurre solo cuando la patente es desafiada en tribunales. Y ahí se hace el examen, cuando alguien dice esa cuestión es falsa y se va en un juicio civil. Y es en ese caso, en esa oportunidad, donde se hace el examen, ¿ya? Entonces, no es que no tengan exámenes, simplemente que el examen ocurre en algunos casos, no en todos, y ocurre en otros foros, ¿ya? Y lo mismo ocurre cuando hay una infracción a la patente, cuando hay un juicio por copia, por mal uso. Eso nuevamente ocurre en los tribunales. Y si ahí participa una mujer o no, nosotros no, con los datos que yo uso no los voy a ver ni aquí ni los vería en otro país porque no está fuera de la oficina de patente, ¿ya? En cambio, si existieran, como es en el caso de Chile, antecedentes para hacer valer la patente, sobre todo con lo que se llama el working requirement, que es el usar la patente, la obligación de usarla para que la patente no caduque, que era una norma que estaba presente en todos los sistemas de casi todos los países en el siglo XIX, pero nadie lo hacía, nadie le daba carne a esa norma. En cambio, Chile adoptó desde 1895 en adelante normas y prácticas para hacer valer el uso de la patente. Por lo tanto, nuevamente, a partir de al menos de esa época en adelante, podemos observar la participación de mujeres, porque ese era un procedimiento que se hacía en la oficina. Entonces, la gracia de mirar los datos no de patent grants, o sea, de otorgación de patentes, de títulos de propiedad, sino que de solicitudes, es que entrega más oportunidad para encontrar la forma de participación de mujeres y si la hubo y no llegaron al final, tratar de entender por qué, cuáles fueron los factores. Entonces, las fuentes primarias están acá, lo de Montero, que lo usa igual, el diario oficial, que sirve para las solicitudes de patentes, de oposiciones, las decisiones de la oficina, o sea, de otorgar o de denegar, y cualquier otra información sobre educación técnica que haya podido hacer el gobierno, que involucre a alguno de los actores que yo relevo en el sistema de patentes. Y también otorga una información parcial sobre las mujeres que yo encuentre en la base de patentes, ¿ya? Pero además, como les decía, yo usé el archivo de la Administración Pública para el periodo 98-2010 y además una base de datos que yo he creado sobre la colección de títulos de la Universidad de Chile desde 1877 hasta el año 1900. Entonces, algunos de estos datos se replican y están trasladados, pero hay algunos que no. Hay datos que surgen exclusivamente de una fuente que no están en la otra. Entonces, estos son los volúmenes que analicé del Ministerio de Obras Públicas. Y estos son, por ejemplo, las cosas que no aparecen normalmente en el diario oficial, que son los poderes de un titular hacia un abogado o algún representante para que actúe en su nombre, donde normalmente en ese poder sí puede salir información de la residencia del titular, y no así en la carta de solicitud, ¿ya? Pero además, muy importante, están los exámenes de los peritos. No en todos los casos están, pero ahí es donde podrían estar, ¿ya?
Entonces, usando como método para poder imputar en el fondo y determinar si los solicitantes eran residentes o no residentes, acá yo les cuento en el fondo cuáles son los números que yo pude encontrar. Y acá en la primera parte, más hacia la izquierda, se ve que en ese caso una cantidad importante de información estaba dicha directamente en los documentos, ¿ya? Pero hay una cantidad no menor de información a la cual yo le imputé la residencia del solicitante usando básicamente la información sobre toda la información de todos los años, no solamente de esa, considerando si la persona hacía uso o no de un agente, ¿ya? De un representante. En el supuesto de que cuando tú vives fuera, tú siempre necesitas un representante, que no vaya a viajar a Chile para hacer la solicitud de patente, pero también es cierto si tú vives fuera de Santiago, que normalmente vas a poder necesitar un solicitante. Por lo tanto, en el peor de los casos, estoy sobreestimando el número de no residentes, no subestimando, que para mí es bueno, ¿ya? O sea, lo que yo no quiero es inflar el número de residentes, que es el foco, ¿ya? Entonces, si estoy inflando a alguien, es a los no residentes. Y aún así, lo que nosotros podemos ver es que los datos muestran que la gran mayoría son residentes. Con todo, la gran mayoría de la información que yo recabé para todas las solicitudes, de las 3.900 solicitudes, el 63% son residentes, ¿ya? Ahora, después de haber hecho todas las búsquedas, había y por haber, aparecen estas 17 mujeres, ¿ya? Que tienen algunas, no solamente una única participación, sino que tienen más de una, pero lo interesante acá es que podemos identificar el rol que jugó en su interacción con el sistema de patentes. La más frecuente de las formas de participación fue la de postulante o solicitante de una patente, ¿ya? Pero la segunda es la de ser oponente a una patente. Y acá vamos a tener dos tipos de oponente. El oponente que es el titular de una patente y que se está poniendo a alguien que creo que me va a infringir, o alguien que no tiene una patente pero que cree que si se otorga esa patente me va a fregar mi negocio, ¿ya? Y la otra posibilidad es ser agente o representante. Y la última es ser examinador. Y cuando digo inventor es que eso se da cuando un inventor cede la patente a un tercero. Entonces queda identificado el inventor como diferente del solicitante. Que en este caso las postulantes eran las inventoras, ¿ya? Por lo tanto, por eso que no aparecen actores como inventores acá, pero en otros casos sí los hay. Pero lo interesante entonces es que el rol en el cual participaron las mujeres no es solamente de postulantes, sino que también como ponente, como representante y muy interesantemente como examinador, ¿ya? En este periodo. Y si se fijan, ¿quién fue la examinadora? Que es el número 9, es la doctora Ernestina Pérez, que fue la segunda persona en obtener el título de doctor mujer en Chile, después de la Eloísa Díaz, que fue con meses de separación. Entonces, fueron las dos primeras mujeres que entraron a la universidad con el decreto Munatey, y 30 años después, Soné, una de estas dos, termina siendo la primera examinadora en el sistema de patentes chileno. Entonces, el vínculo ahí sobre el acceso de la mujer a la educación con la penetración en el sistema de patentes es obvio, ¿ya? Es 1 a 1, digamos. Ahora, si miramos la temporalidad de esta participación de estas mujeres, vemos que en realidad el grueso de la participación en realidad ocurre a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y en realidad el grueso está hacia el cambio de siglo. El sector más frecuente de participación empieza en 1890, entre 1890 y 90 y 1900,
pero el más potente, ¿no es cierto?, con 19 acciones, es entrado ya en el siglo XX. Y si miramos el estado civil de estas mujeres, en general, nuevamente, la gran mayoría son viudas, pero algunas son solteras, como la Ana Augusta Weyers, a la Inés Opitz, y el caso de María Tribacher de Ram, yo supongo que es casada, es viuda, pero no lo sube, no lo puede terminar, ¿ya? Los otros están establecidos claramente. Y el caso de Eloísa Martínez tampoco lo tengo claro, porque hay muchas Eloísa Martínez. No pude identificar a esta Eloísa, por lo menos encontré a 4. Entonces, como no tengo el segundo apellido y no pude hallar el documento, la documentación original de la solicitud, no pude identificar realmente quién es, ni siquiera de manera circunstancial. Así que no sé si era casada o soltera. Me tinca que era soltera, pero no lo sé. ¿Ya? Y en el caso de la Laurencia Colliangues de Solminia, que ella le puse divorciada, porque para todos los efectos internacionales era separada de bienes. Seguía casada de Emilio de Solminia, pero se había separado de bienes en 1902. ¿Ya? Ahora, en estos casos, la conexión con el sistema educacional lo puedo encontrar de manera directa. En el caso de Laurencia y de Ernestina Pérez, las dos habían tenido educación universitaria, una en Francia, la otra en Chile. Una es importada, educada, y la otra es educada en Chile, digamos, ¿ya? Y en el caso de Adela Arregui de Herrera y Filomena Corbalán, las dos son profesoras de estas escuelas técnicas que se armaron a partir de 1880, de las escuelas de mujeres que estaban bajo la tutela del MON, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos nuevamente encontramos un vínculo. Ahora, respecto de las otras mujeres y su nivel de educación, no tengo datos, desgraciadamente, como para saber cuán educadas eran o no, porque no están no aparecen como que asistieron a la universidad, y estoy investigando todavía si participaron del sistema como estudiantes del sistema técnico, pero todavía no tengo esa base de datos. Esa es la segunda etapa, la tercera etapa de esto. Entonces, acá lo que hago es simplemente identificar el género de todos los actores que yo pude identificar entre 1877 y 1910, en todos estos roles, estos 4 roles, y identificar a nuestras mujeres respecto de este total, ¿ya? Y acá entonces, después de la lineecita esa que está al medio, está el total de mujeres, el total de hombres. Después están separadas las que son empresas, como Juanito Pérez y compañía, o Weyers y no sé qué, ¿ya? Y el total al final, de actores. Y lo que podemos ver es que si nosotros sacamos a las entidades legales, a las personas jurídicas, y consideramos nada más que hombres, que eran pocas, si se fijan, van creciendo el número de personas jurídicas, pero todavía eran la minoría. Y miramos entonces la participación, ¿cuánto representan esas dos mujeres en la década del 80 respecto de las 903 y las 5 respecto de las 2530 y así? Llegamos a que la participación de las mujeres, como en este periodo, se mueve de nada, en 1870, que es un periodo cortito, son 3 años nomás, a 0,2%, y pasa rápidamente en la última década a 0,4%. Es decir, se duplica en 10 años, básicamente, ¿ya? Entonces, la participación activa de mujeres, de mujeres, pero como mujeres de negocio, ya sea como ponente, que sea defendiendo sus negocios o protegiendo sus patentes de potenciales infracciones, o como peritos, que se hacía con un trabajo por honorario, o como solicitantes con el objeto claro de obtener un título de propiedad para poder explotarlo económicamente, o bien como representantes, muestran
distintas formas de participación a título comercial o a título de negocio de las mujeres en el sistema de patentes. ¿Ya? Vimos que la mayor cantidad la participación más frecuente era la de solicitantes, que es como el one-on-one del mundo de los negocios, que estamos pensando en los inventores, en los que son tenedores del derecho, en definitiva. Pero lo interesante acá es que podemos ver que, si bien es cierto, eso es la más frecuente, el caso más frecuente, hay otras dimensiones también vinculadas a hacer negocios que también son ocupadas por mujeres, y algunas de manera muy pionera, como el caso de la doctora Ernestina Pérez. ¿Ya? Lo segundo es que aumentan en el tiempo, notoriamente, si se fijan, el tipo de rol que ejercen las mujeres, de haber sido en 1880 solamente oponente, a roles más empoderados del ejercicio de la autonomía de la mujer a ser postulante, applications, seguir siendo oponente, pero también a ser agente o examinador. ¿Ya? Es decir, desde una perspectiva cualitativa, uno puede adscribir a estas formas de participación un grado de empoderamiento mayor en el tiempo. ¿No? De haber sido, en el fondo, en 1880, como que la única función que le caía a las mujeres era defender su derecho de propiedad una vez que enviudaban, y lo hacían vigorosamente como mujeres de negocio. Ya hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres ya están actuando de una manera más libre económicamente. Eso creo yo que es uno de los resultados más potentes de mirar los datos desde otro ángulo. ¿Ya? Pero además de que en términos de los datos propiamente tal, de los números que son comparables internacionalmente, pasamos de haber tenido una tasa de participación de las mujeres en el siglo XIX de 0,1% a una tasa de participación de 0,4, o sea, se multiplica por 4. Y probablemente ese 0,1 no reflejaba solicitantes, sino que eran titulares que habían quedado inscritas en el registro una vez que el marido murió, ¿ya? O murió no he podido encontrar los datos de esas dos mujeres para poder aclararlo, pero no fueron solicitantes. Lo más probable es que no hayan sido ellas solicitantes, sino que eran titulares del derecho. Igual no les quita mérito, digamos, ser dueñas, ¿ya? Pero lo que observamos que este 0,1% en realidad, cuando ampliamos las formas de participación de las mujeres, pasa a ser el doble a fines del siglo XIX, y de ese número del doble a cuadruplicarse en el fondo, de 0,1 a 0,4. ¿Ya? Entonces, con lo que digo ahí al final es que los roles cambian de una posición más gobernada, más sintomática de un patriarcado fuerte, donde solamente participan las viudas defendiendo sus intereses económicos, siendo probablemente lo único que podían hacer, a un patriarcado vigente, pero más debilitado con las reformas de acceso de las mujeres al sistema educacional, donde las mujeres empiezan a actuar de formas más diversas, ¿ya? Y más frecuentes hacia el fin del siglo XX. Pero ahora, si miramos el nivel de éxito de las solicitudes, vemos que a lo largo del tiempo, justo en la mitad de la tabla, vemos que la tasa de éxito pasa en la década del 90, del 91 al 1900, de haber sido 51%, sube en términos generales al 60%, ¿ya? 51 al 59%. Eso tomando todas las solicitudes. Pero si miramos el caso de las solicitudes de mujeres, vemos que en realidad la tasa de éxito de estas solicitudes es mucho más baja, porque solamente 2 mujeres obtuvieron la patente solicitada, que fueron el caso de Laurencia de Solminia y Filomena Corbalán. ¿Ya? Lo que me da en el fondo, la tasa de éxito fue un 13% comparado al 60% que era el nivel del país. ¿Ya? O sea, claramente, si bien es cierto, hubo una erosión en el sistema patriarcal, de todas maneras la posición
de las mujeres estaba mucho más debilitada o era mucho más vulnerable al fracaso que el de los hombres. ¿Ya? Y en esto, uno ya entrando un poco más como en el granulado de la información, uno ve el caso, por ejemplo, de Adela. Adela, me voy a referir al nombre propio. El caso de Adela, que ella era una de las dos profesoras de esta escuela técnica que solicitó una patente para una cosita como, era como un broche para contener o sostener flores de género que eran súper usadas y eran exportadas por Chile, se exportaba, era un negocio, ¿ya? Y sin embargo, eh, no obtuvo la patente, no está claro si se la denegaron o simplemente ella no pagó, no tenía plata para pagar el perito, no encuentro los datos de quien me dicen por qué no llegó a éxito, pero ella era profesora de esto, o sea, nadie sabía más que ella, era una cosa que tenía valor económico y sin embargo no llegó a puerto, ¿ya? Y sin embargo Florencia, que era igual de, tenía el mismo expertise técnico que ella, tenía el mismo tipo de cargo, era profesora en el mismo tipo de colegio, pero en vez de solicitar algo que era para mujeres, que eran estas flores que se usan en los vestidos, solicitó una patente pues, haciendo un tipo de mochila para el ejército, que era algo conocido y entendido por los hombres. Y esa patente sí tuvo éxito, ¿ya? Entonces, hay un elemento ahí importante de ver qué fue, cómo, en el fondo, qué dijo el perito, en el caso de Florencia, seguramente fue un militar que dijo, sí, la cuestión está buena porque sirve para esto, sirve para lo otro. ¿Qué podía decir un hombre sobre una cosita para ponerse una flor en el vestido? ¿Te fijáis? No tengo pruebas, como se dice ahí, pero no tengo dudas de que hay un elemento de género en la capacidad o en la capacidad de evaluar esas patentes, esas solicitudes. Y por otra parte tenemos algo que es novedoso, que normalmente las mujeres suelen tener una proporción mayor hoy día, en los datos más modernos, suelen ser solicitantes más en equipo, ¿ya? O sea, las patentes cuando las obtienen cuando no están solas, hoy día. Y sin embargo, en el siglo XIX uno no puede extraer conclusiones generales en esto porque son muy pocos datos. En el caso de las que solicitaron patentes en compañía, no le fue bien, ¿ya? Que fue la Eloísa Martínez y la Inés Opitz versus dos mujeres que solicitaron patentes solas, como Laurencia y Florencia, que sí lo obtuvieron. Eso es un dato curioso. Entonces, terminando ya. El 50% de las participantes fueron viudas, ¿ya? 7 de las 14. O bien separadas de bienes, que me da un 7% adicional. Las mujeres tienen más participación siendo de la élite que no siendo de la élite respecto del país. ¿Por qué? Miremos, usemos acá la literatura que utiliza los apellidos como una fuente de origen social. Me voy a remitir ahí a Javier Núñez, pero también este otro señor en inglés, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay toda una literatura que utiliza los apellidos como un marcador del nivel socioeconómico de la persona. Y en el caso de nuestras mujeres, vemos que tenemos los apellidos Corbalán, Martínez, Vilche, Hernández, Pérez, Pizarro y Salcedo, que representan el 50% de las solicitantes y ese serían apellidos comunes, digamos, y por lo tanto no del élite, ¿ya? Pero por otro lado tenemos un 36% de apellidos de estas mujeres que son de ascendencia inmigrante europea, como Galén, Vivacher, Collanges, Opitz, Weyers, y además hay otra que tiene un apellido vasco, que es Arregui, y hay una que yo creo que es italiano, pero no he podido identificarlo, pero que va más para ese lado, que es el apellido Modestio. Me imagino que italiano, pero la verdad no lo sé, así que no sé si, pero no es un apellido común en todo caso, no es Pérez ni González, ni, no. Por lo tanto, pertenece al otro 50%. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos cuál es el nivel de representación de la élite hoy día
en Chile. Hoy día, a través de los apellidos, es un 3%. En el pasado probablemente era el 1%, o menos, o el medio por ciento. Por lo tanto, tener el 50% de las mujeres con apellido europeo o vasco nos permite concluir con cierto nivel de certeza de que la élite estaba sobre representada en esta población de mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos que ver de que el nivel del acceso a las políticas de educación terciaria aparece bastante vinculado con la participación de las mujeres, como en los casos que les mencioné en el cuadrito previo, pero no en todos los casos con éxito, como claramente denota el caso de la Adela Rey, que siendo experta en la materia, estando metida en un sector con valor comercial, no obtuvo la patente. ¿Ya? Por otro lado, los inventos que se abocaban dejando controlando el expertise del solicitante, si el foco de la patente era algo ornamental y femenino, tenía menos probabilidad de éxito que cuando la cosa fuera ornamental o práctica de carácter masculino, como en el caso de medicina. Y lo que les mencionaba previamente es que en estos casos estar en solitario no fue una debilidad, o si lo quieren ver de otra manera, estar en equipo no fue un apoyo, en el caso de Opitz y Martín. Ahora, cabe destacar en esta parte más granulada de la información, el caso de Coyangues probablemente hubiera sido un fracaso, porque a ella se le denegaron la patente, pero ella peleó hasta la muerte para que se la otorgaran y llevó su caso al tribunal fiscal, que es algo así como el Tribunal de Defensa del Estado de la época, para decirle que la decisión que se había tomado en la oficina era ilegal y arbitraria, que no tenían potestad para denegarle la patente. Finalmente, en un fallo muy contundente, los abogados de ese tribunal le dieron la razón. Y finalmente, en la oficina le tuvo que dar la patente. O sea, si no es porque ella era la Laurencia Coyangues de Sol Niñez, que era una personalidad, probablemente la respuesta natural hubiera sido un no. Y el único sí hubiera sido la mochila para el ejército. ¿Ya? Es decir, lo que estos datos más desgranulados muestran es que si bien es cierto la posibilidad de haber de alguna manera erosionado las instituciones patriarcales, le otorgaron una mayor probabilidad de participación a las mujeres, eso no significaba que iban a tener una posibilidad de éxito en ese sector, ¿ya? Para nada. O sea, las tenían por perder por todos lados. Por lo tanto, pero como era esto el principio, digamos, de esta nueva posibilidad, de búsqueda de nuevas posibilidades, no puedo aún constatar, uno podría hacerlo en el tiempo, un desgano o una desmotivación por parte de las mujeres a participar cuando ya sabéis que si por más que te pongas pino, nunca te va a ir bien. Es probable que después caiga, digamos, si esa conducta se mantiene, que esa participación caiga. Pero no ocurrió porque yo paro mi análisis en el año 1910. Con la participación de las mujeres efectivamente les fue más ajeno en el sector inversión que en otros sectores económicos, pero no en la magnitud que se había supuesto que uno tendría que concluir si uno hace caso omiso del tipo de datos que analiza. ¿Ya? La participación pasó al 0,4, que de todas maneras está en torno a la mitad de la que se encuentra por el caso de Estados Unidos. Los roles inclusivos muestran una evolución hacia una creciente autonomía económica de las mujeres, de haber actuado solamente en el rol que les estaba permitido cuando eran viudas, defendiendo la propiedad que heredaban o a la que tenían derecho, eh, o bien para defender su propiedad de una patente que las podía dañar, a convertirse en activas solicitantes de patente, en agentes o en peritos. ¿Ya? Los datos de patentes que se basan en los registros tienden, a mi juicio,
a subestimar la participación de las mujeres y además ponen un manto de invisibilidad a los factores que pueden explicar esos bajos niveles de participación, porque uno no ve el proceso. Cuando uno le saca este pacto y uno mira la solicitud, uno puede llegar a entender por qué y dónde se producen o dónde actúan las reglas patriarcales. No, como decía Egerly y la autora que se me fue el nombre, en los muros de, no solo no basta con derribar los muros de concreto para la participación de las mujeres, que es el caso de lo que vimos acá, es decir, permitir que las mujeres se eduquen y empiezan a participar. Después surgen estos otros techos, como los famosos techos de cristal, pero que en este caso es la imposibilidad de, o la dificultad para poder tener éxito en la solicitud. ¿Ya? Eh, las distintas formas de participación, mm, prefiero destacar como conclusión, constituyen acciones que las convierten en mujeres de negocio. ¿Ya? O sea, no hay que desvirtuar el hecho de que el tipo de rol que se ejerce lo hace más o menos de negocio. Son distintos tipos de negocio. En el caso, los primeros casos, como Melania Galén o Martina Hartmann, defendían las patentes de las cuales ellas eran dueñas. Pero en el caso de Margarita Vilche, Margarita Hernández o Lisa Salceo, protegieron los negocios que ellos tenían de una patente que podía amenazarla. Perdón. Y el rol del aperito en el Tina Pérez se hace por dinero y por lo tanto también es un rol comercial o de negocio. El único caso que es menos claro es el de Elmira Pizarro, porque probablemente era pariente del Alberto Portus. A lo mejor era la madre, no podía encontrar el vínculo filial, digamos, entre ellos. Pero en ese caso probablemente la motivación económico-comercial está más diluida. Eh, pero en todos los otros, o estaría más diluida en todos los otros, el motivo económico de participación en la esfera pública, yo creo que está luego del curso satisfecho. Eso. Muchas gracias. Bernardita. Entonces ahora vamos a pedirte, vamos a hacer el cambio de asiento para reconfigurar los micrófonos. Vamos a pasar a la cámara también, a la cámara que tenemos aquí para poder vernos. Entonces vamos a ir preparándonos ya para una primera sesión con el alcance que ustedes quieran ir haciendo a, a esta presentación que yo creo que ya va. Uno queda para la Bernardita. Tiene que estar separado. ¿Lo tengo que poner acá? Sí, sí, por favor, por favor. Y luego el otro micrófono lo vamos a usar de... Vale, entonces vamos a... Hola, hola, hola. ¿Se nos escucha? ¿Estás ahí? Matías está. Matías, ¿tú podrías decirnos si nos escuchas y nos ves en este nuevo régimen configurativo de micrófono y video? Vamos a ver si está... Parece que el micrófono está bien, ¿no? ¿Sí? USB device. Perfecto. Y luego el video parece que está bien también porque estamos viéndonos acá. Perfecto. Entonces, dicho esto, muchas gracias, Matías. Entonces, bueno, ahora tenemos una conversación. Hay que sacarle provecho a esta presentación. Seguramente hay mucho interés en hacer alguna... Sí, por favor, sírvete. Em, entonces vamos a dar la palabra a tres primeras preguntas donde quieran indagar ustedes. Bernardita la responde, yo les voy a ir pasando el micrófono y dirigiré la cámara también para ustedes.
Ella va a ir respondiendo las tres primeras preguntas y después haremos otra ronda. ¿Bien? ¿Quién quisiera apuntarse? ¿Sí? Después Alejandro y alguien más, ¿no? Vale, vamos a empezar por acá. Con Jorge. Muchas gracias, profesor. Profesora Bernardita, buenas tardes. Permítame felicitarla primero por su excelente investigación, me pareció muy completa y demasiado interesante. Ese es el verbo que ocuparía. Muchas gracias. Y me llama la atención, bueno, cuando usted empieza a definir todos los estudios que han hecho estas mujeres, y me saltan dos preguntas. La primera, Ernestina Pérez, después de su doctorado, entró a trabajar en facultad, a realizar alguna cátedra. ¿Hay, por ejemplo, vestigios de pruebas que hayan realizado, como siempre cuando uno hay profesores que han investigado esto y demuestran así las pruebas que ellos tenían, las evaluaciones? No lo sé, no Ya, sé. entonces, Yo sé, lo que sé de la Ernestina Pérez es que ella tenía una práctica privada, ejercía práctica privada, pero en el caso de la patente que le pidieron a ella era porque era un dispositivo semimédico, era un tipo de corsé que tenía algunas propiedades. Entonces, era en su calidad de médico que le piden hacer digamos, la evaluación. perfecto. Le agradezco su respuesta. Y lo otro, llama como más en el ámbito académico. Respecto a este tema, ¿usted ha ejercido un curso sobre esto en particular? Yo no sé si en Chile, por si acaso. Hacer, Como un seminario referente en este tema. no, siempre lo he presentado en mi trabajo nomás. Sí, algunas veces he hecho algunas clases, algunos diplomas, pero así un curso completo, no. Algún día, algún día lo haré. Ya viene, ya viene. Muchas gracias, profesor. De nada. Gracias, Jorge. Entonces, eso me corresponde a, gracias, a Alejandro. Don Alejandro. Bueno, en primer lugar, agradecer esta presentación que trata sobre de toda una nueva ola de investigaciones que están surgiendo para rescatar eh, históricamente a un sujeto que, básicamente representa la mitad de la población y que por mucho tiempo fue olvidado, fue dejado en los márgenes. Entonces, estas investigaciones son sumamente necesarias para complementar el desarrollo de la historia. Y en ese sentido, cuando escuché la idea de que en las patentes, estas patentes femeninas que fueron rechazadas por ser para mujeres, ¿usted considera que en general las patentes femeninas tendían a ofrecer innovaciones mayormente destinadas a la mujer o a problemas o necesidades específicas de la mujer? Eh, buen punto. No tengo codificado ese, ese aspecto. Solamente tengo los casos acá en la cabeza, pero no los he cuantificado. Bueno, no te puedo decir que sí, porque en realidad tendría que hacerlo para todas las solicitudes. Te fijas, no puedes calificar, hacer la calificación solamente para las mujeres. Hay que ver cuántas de las solicitudes de patente de cada categoría están orientadas al ámbito de acción de las mujeres. No lo he hecho, la verdad, y además hay un tema que es relevante, que es el de la clasificación. La clasificación de las patentes, lo que se hace en muchos estudios que clasifican a la solicitud de patente con el criterio actual con los clasificadores actuales. La información que uno dispone es bien vaga como para hacer esa clasificación, y yo no me he resistido a hacer la clasificación, más bien lo hago sobre sectores como productivos de lo que versa, ¿ya? Cuando he hecho esa descripción, pero no es la misma que se utiliza en otra, en otros estudios que usan eh, las definiciones actuales. Yo no sé si tiene tanto sentido hacer una clasificación, solamente para efectos de comparación, pero usar un sistema de clasificación de hoy para aplicarlo al pasado no me parece muy católico, digamos, pero la verdad es que no tengo ese dato. ¿Ya? Sí sé de que hay casos particulares dentro de estas solicitudes que son específicamente para mujeres, pero no todo. De hecho, ponte tú, la Ana Weyers pide unos bolígrafos, pide un sistema un sistema que no se lo dan, por supuesto, un sistema para hacer uso de energía del agua, eh,
un motor, como un motor hidráulico, hay de todo. Pero también está el caso como el de las flores, que probablemente no voy a encontrar un caso similar entre solicitantes de hombres. ¿Te fijas? Pero sí, efectivamente, es probable que haya una mayor proporción de solicitudes orientadas a mujeres en esta subpoblación, pero es una idea, porque es una clasificación que no he hecho. Y la otra pregunta es si ha conocido casos de algunas de estas mujeres que le han rechazado las patentes, que hayan, aparte de la que vimos, que le haya intentado, ¿cómo es la palabra? Contrarrestar como el fallo de la reputación de su patente. Son dos casos nomás de las solicitudes otorgadas y en general el nivel de utilización de todas las patentes, no solamente de mujeres, era bajo. O sea, muchas terminaban siendo caducadas porque no lograban demostrar eh, en este periodo que se empezaron a perseguir, digamos, el uso concreto, que no podían demostrar el uso y cuando no, pues no podían demostrar el uso pasaban a caducarse. Las podían revivir después, ¿ah? Pero si no demostraban el uso dentro de un plazo, quedaban caducadas. Gracias. Entonces, ¿quieren alguno de ustedes también sumarse o relacionarán conmigo? Allá, sí. Oscar. No, no. Eh, bueno, es un placer y agradezco su presentación. Muy interesante y por lo mismo quisiera hacer una consulta principalmente sobre la localización geográfica de estas patentes. Más que nada, debido a mi ignorancia en el tema, en términos generales, estas patentes se concentran en predominancia en la capital o no hay un sesgo de distribución geográfica. Y en el ámbito de las patentes, justamente las dos patentes que se logran aprobar acá son predominantemente de Santiago o hay un sesgo más rural, urbano, imperando ahí. No he registrado esa información, está disponible, pero no la he registrado. El caso yo sé de Laurencia, que Laurencia tenía toda su actividad económica en Puerto Montt, pero yo sé que en algún minuto se mudó a Santiago. No sé si esto ocurrió, si se mudó después de la solicitud de patente o todavía esto ocurrió cuando ella estaba en el sur. La verdad no lo tengo claro. Pero ella yo sé que se vino a Santiago y no sé de Florencia, pero yo te diría que son principalmente de Santiago, todas las solicitudes, no de mujeres. Hay muchas solicitudes que no son de Santiago, que son de Iquique, no, de la zona minera, que están hechos por los mismos ingenieros que trabajan en la salitrera. Ese es como otro, digamos, las principales ciudades que tengo en la cabeza son eh, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Santiago, y para contar, hay un par que son de solicitudes de Valdivia y otras par que son, pero el grueso, Santiago, Valparaíso, es como lo que era el país, po. Pero en el caso de las mujeres particularmente no lo tengo codificado, no se me hubiera ocurrido. Pero es fácil de averiguar en todo caso. Muchas gracias, Oscar. Patricio. A ver, una interesante exposición, pero quisiera hacer un comentario desde lo metodológico, porque vi en una ponencia, en una de las láminas, que estaba como la fuente Family Search, y quiero hacer un par de comentarios en torno al uso de Family Search como fuente. Family Search, diariamente estoy en contacto con Family Search, voy al templo central en el ex St. George, procuro con Pedro Valdivia, pero quiero explicar el tema de Family Search. Family Search es una fuente genealógica que tiene grandes virtudes. Es gratuita, siempre gratuita, a diferencia de MyHeritage y las demás. Tiene gran cantidad de recursos para el software. Si uno lo sabe manejar,
da una cantidad de información enorme, pero no hay que perderse que tiene un fin religioso. Es decir, la finalidad de la fuente es para los miembros de la Iglesia tras una finalidad que está solo en el ámbito de su propia religión. Ellos le dan un interés a conocer la ancestría para de esa manera desarrollar un trabajo religioso con la ancestría. Pero, como es libre, lo ocupan las familias para hacer su árbol genealógico, para buscar antecedentes, para sacar la nacionalidad española, francesa, para los historiadores. Pero ¿cuál es el problema? Es la indexación, porque la Iglesia mormona, en su momento, con el Estado chileno hizo un acuerdo y tomó la base del registro civil, hizo un acuerdo con la Iglesia Católica, digitalizó y le dio copia, que es lo que está hoy día en el archivo del arzobispado, en las trinitarias, y tiene la información en bruto, es decir, tiene todos los folios, pero tiene que venir un voluntario que es el que lee el texto e indexa. Y de esa manera está disponible, porque si no yo no puedo llegar a la información. Pero ese voluntario es un voluntario de la Iglesia. Uno también. Yo muchas veces he indexado. Yo normalmente soy más de integración que de indexación, que significa tomar estos datos y yo me doy cuenta muchas veces que hay errores. ¿Por qué? Porque el voluntario cuando ve el texto, que es un texto que está no en documento físico, sino que está en imagen, comete errores en la lectura del apellido. Entonces, si eso queda mal, va a quedar mal el dato final. Cuando se hacen elencos para investigaciones, para esta investigación con este elenco de señoras o el que sea, yo siempre digo Family Search como un primer paso, pero después hay que hacer una derivada que ya no va a estar en internet, pero que implica trabajos de genealogía general o bien de genealogía familiar. Por ejemplo, en el caso Solminiac, hay un libro precioso, enorme, voluminoso, La familia Solminiac. Y ahí está la historia de esta señora completa. Y eso significa, si yo me quedo solo con Family Search, voy a tener lo que vimos, un elenco no depurado, sin conocimiento genealógico, y por tanto llegar a hacer conclusiones con un elenco no depurado hace que yo pueda fracasar en mis conclusiones. Como le digo a mis hijos, la mitad en consejo, la mitad en plata. Yo le ofrezco tiempo cuando quiera y le ayudo a que revisemos el elenco y lo podamos sacar el materno de la señora Opitz feliz, porque es lo que me gusta y lo hago con ganas. Sí, o sea, mitad en consejo, mitad en plata. Le ofrezco la ayuda. Pero, dicho eso, tenemos el apellido materno de la señora Orrego, tenemos, lo acabo de ver, tenemos el matrimonio de ella con Gorostiaga. Lo que pasa es que yo lo acabo de integrar, lo encontré. Entonces, ¿ah? Ahí hace falta más trabajo. Otra cosa, esto de... Que la señora Gorostiaga no está en el periodo que yo estoy mirando. No, pero en términos de la identificación del elenco, a eso aludo. O sea que los elencos tienen que estar identificados, la señora, nombre, apellido, el marido, quién era, hacerlo completo. ¿Por qué? Por lo que digo ahora. Eso de hablar de la élite a partir de un apellido, eso es el patronímico. Bueno, pues no Claro. tenemos que estar de acuerdo, pero es un método que se utiliza para sí, pero para el patronímico, le pongo un caso, un señor puede ser Núñez, y yo diría, ¿está en la élite o no está en la élite? Pero puede ser Errázuriz, ¿está en la élite o no está en la élite? Porque sigo el patronímico. Entonces, es decir, que si una señora Rey tengo el patronímico solamente, pero uno tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16, y eso me arma. Entonces, podría ser que yo tuviese patronímico en una investigación, van a decir, sí, era de la élite, o no era de la élite. Hoy día la gente se puede cambiar apellido, entonces puede voltear y voy a quedar más de la élite. Únicamente a la asignación del patronímico y con eso hacer una inscripción
la gente que era de la élite no era de la élite No, pero es que hay un dato que porque estaba dado por los patronímicos. pero hay un dato es que donde no estoy de acuerdo con ese análisis, es que el orden de magnitud de la participación de las personas con cierto tipo de atributo es irrefutable. O sea, la cantidad de personas que hoy día tienen apellidos eh, que son vascos, que son ingleses, alemanes, de origen inglés, alemán, representan hoy, o sea, perdón, no hoy, en el año 2010, 2011, representaban el 3% de los chilenos. Si nosotros, eso es irrefutable, no es opinable, no necesito saber la historia de los 20 millones de chilenos o de los 18 millones de chilenos en ese minuto para saber de que el 97% de los chilenos no tenían esos apellidos. Por lo tanto, cuando yo encuentro en un grupo, en una población, que las personas que tienen esos apellidos representan el 50%, no necesito saber la historia de cada una de ellas para saber de que no, que están sobre representados un grupo respecto del otro. Es una cuestión de los grandes números. No necesito saber la historia de cada uno de ellos para llegar a esa Sí, conclusión. pero el análisis se hace por el patronímico. Y es el sesgo. Porque la persona puede tener ese patronímico y todo lo demás puede ser distinto. O sea, yo hago el cálculo solo del apellido paterno. Quiere decir, tiene el apellido alemán y apellido paterno. Entonces la persona puede ser von Schaffhausen, pero después puede tener 7 apellidos. Entonces el patronímico puede ser un buen discriminador. Yo creo que no, por el conocimiento de años. Y lo otro, eh, los estudios de lo que es hombres y mujeres, claro, es heteronormativo, pero hoy día en 2024 el mundo de las diversidades no queda solamente en decir hombre y mujer. Obviamente uno puede decir, como usted lo dijo en un comienzo, puede ser que no tengamos cómo acceder, pero entender mujeres y hombres y hacer esa distinción entre hombres y mujeres, que a lo mejor hace 100 años, en términos doctrinarios, filosóficos, etcétera, podría estar, pero hoy día buscar patente para mujeres, o sea, esas señoras eran todas mujeres, esos señores eran todos hombres, ¿ya? Y eso es, claro, hoy día es curioso, decir mujeres, hombres, patentes de mujeres. Son muchos más comentarios, pero el tema de lo patronímico no forma una inscripción a, a lo que es la carga simbólica de una familia, ni tampoco la búsqueda de la élite, o sea, eso ni por casualidad. ¿Quién es élite? ¿Quién no es élite? ¿Quién no es élite? Bueno, vamos a ir metiendo más temas. Este es un tema que le vamos a ir dando vueltas, así que, pero vienen más comentarios y más, me imagino que también más consultas y también más matices. Y uno viene por el lado de Luis Garrido. ¿De quién? Luis Garrido. Luis. Vamos a ver. Hola, ¿se escucha bien? Sí, nada. Bueno, quería felicitarla por el tema. Estaba interesante, aunque igual me surgen algunas dudas. Si es que es posible ir más allá del dato estadístico y si es que es posible hacer algo más cualitativo, si es que, no sé, es posible ver el tratamiento comparando cuando hombres hacían las solicitudes, si es que hay un tratamiento diferencial hacia las mujeres, más allá de lo estadístico, y también ver un poco, bueno, cómo se enlaza este proceso también con la primera globalización. Yo creo que esa parte, como que faltan los vínculos también de estas mujeres, bueno, cómo se relacionan con bueno, digamos, con el sistema económico mundial. Yo creo que eso también sería bastante interesante establecer ese vínculo. O sea, si que Mm. están no sé, cerca de la cima o por abajo, no sé. Se me ocurre ese interrogante. Gracias, Luis. Mira, no sé si la primera parte de tu pregunta, si tú te estabas tratando de, de investigar sobre, o sea, de preguntar sobre si el procedimiento de solicitud difería entre hombres y mujeres. Bueno, no en la ley. Evidentemente no había nada escrito, no había ningún reglamento que estableciera una diferenciación, eh, pero en la práctica no lo sabemos, pues no hay nada que me indique
que podría haber habido una diferencia en el tratamiento del que eran objeto las mujeres. No queda registrado. No hay registro, no lo sé. eh, Así que no tengo respuesta ahí. Simplemente te puedo decir que no sabemos, pero que por lo menos a nivel de la legislación no había diferencia, excepto probablemente los requisitos que tenían que cumplir las mujeres casadas de demostrar que tenían la autorización del marido o el registro civil, digamos, de que podían solicitar derechos de propiedad a título personal. Entonces, el estado civil era importante, pero en el caso, y eso me consta de que era significativo, porque en el caso de, de Laurencia Collangues, cuando se dictó en el fondo, no en este caso, pero en otras tramitaciones que ella tuvo en el gobierno, en las decisiones se decía que se le da, que no se le da, y además aparece el fallo de la separación de bienes que tuvo con su marido. O sea, era evidente de que un tribunal tuvo que pronunciarse y ella tuvo que presentar ese fallo cada vez que quería hacer algo. ¿Te fijas? Así que en ese caso me parece a mí que algún tipo de registro, de certificado del registro civil indicando, o de, de quien fuere, digamos, indicando el estado civil, yo creo que era relevante, pero no he visto ninguno, ¿ah? En los documentos del Ministerio de Obras Públicas, no he visto ningún documento que diga esta señora está casada, simplemente es autodeclaración. Juanita Pérez, soltera, no sé qué, Juanita Pérez, viuda de, pero no vi una documentación que acreditara esto. Eh, y la parte de los sectores, digamos, la conexión con la primera globalización. En el caso, en el caso de todas las solicitudes, yo lo he hecho ese vínculo en otros trabajos en el cual me centro en la totalidad de las solicitudes. Y ahí se ve la conexión directa, ¿ya? Ahora, en esta submuestra, que solamente las solicitudes de mujeres, también aparece bastante vinculado, la verdad. Por una parte está este caso de las flores que te digo yo, este cosillo que se utiliza en unas flores de género que se utilizaban, que era parte de nuestra canasta exportadora. Eh, pero además, Ana Augusta y solicitó patentes para producir energía, que era parte fundamental muchas de las solicitudes versaban sobre el uso y fuentes energéticas, porque era muy importante. Sigue siéndolo hasta el día de hoy. Así que yo creo que sí, fíjate, que está lo menos conectado con la primera globalización es esta mochila de, lo- de los militares, pero ¿con respecto a qué? Claro, pero no está tan vinculado con la globalización, con el proceso de globalización, del comercio o de los flujos de plata entre los territorios. Lo veo menos conectado, digamos, pero ese sería el único caso. Todos los otros son bien del centro del sistema económico en el que está inserto Chile. Bien, me quiero incorporar también a la conversación porque están saliendo cosas muy interesantes y, y también llevar a Bernardita a un ámbito de, justamente también en la línea de lo que ustedes han estado preguntándole, ¿no? Eh, yo estoy aprendiendo de esto porque la verdad es que ahora estoy dirigiendo una tesis de un chico que se llama Emiliano Jara, que está cubriendo justamente el periodo 1927-1940 de inscripción de patente, pero ya ahí ya pertenece al INAPI, digamos. Y ya no es del Ministerio de Obras Públicas, digamos, sino que es el INAPI. Y el INAPI para esos años trabaja con criterios, yo diría, distintos a lo que hemos escuchado que Bernardita resumió acá.
Entonces, una de las cosas que se ve, por ejemplo, que me llama mucho la atención es lo que él no ha hecho la desagregación por género, ¿no? Pero ahí podrían hacer intercambio, yo creo que brotarían cosas súper interesantes entre tú, lo que tú has hecho, le servirían a él y viceversa. Y una de las cosas que se ve, por ejemplo, es que, em, por un lado, se observa que a partir de los años 30, 1930, eh, se ve claramente que el rol del perito o el examinador es mucho más exigente que en los años anteriores del 27, digamos, al 30. Eh, y por ejemplo, la cantidad de rechazo aumenta de manera impresionante. Y es porque los peritos son cada vez más especializados. O sea, por ejemplo, aparecen muchas patentes asociadas. En ese periodo, del 27 al 40, casi todas tienen que ver con tres ámbitos, digo. Química, eh, el mundo de la publicidad eh, y también es súper loco, mucho tema con los altavoces, con los parlantes, que tiene que ver con la radio probablemente. Y, y la mayor parte de los elementos están en uno de esos tres grupos. Entonces, lo primero que ve él ahí, que aquellas que se tienen que ver con la química, por ejemplo, y que ya ahí se ve mucho más la presencia de empresas que se están pensando en localizar en Chile, en América Latina, y para poder localizarse seguramente les han puesto como requisito que tienen que patentar la invención para poder vender el producto en Chile. Estamos hablando de un periodo en el que empiezan a subir los aranceles claramente, pero que ya hay un proceso sustitutivo por el encarecimiento del dólar, y por lo tanto a estas empresas les conviene instalarse, radicarse en Chile y ya no traer esos productos, sino que no internarlos, sino que producirlos acá. Pero eso es neutro para efectos de la solicitud de la patente, porque tú no necesitas ser residente para solicitar la patente. Sí, es que estaba pensando en compararlo con el periodo anterior que tratas tú, que es de fines del 19, comienzo del 20, y la pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida eso que se observa que se empieza a poner mucho más exigente? Por ejemplo, los peritajes, los informes que hacen los examinadores son mucho más exigentes. Tiene que ver con el hecho de que ya estamos en presencia de una industrialización de otro tipo, digamos, ¿ya? Que al comienzo no se veía tanto, y está muy a tono con la discusión de cuándo los países terminaron el paradigma de la primera revolución industrial, que es más británico, y que tiene que ver con, con un momento en el que los autores como Mocker, ¿no es cierto?, Landes, dicen, no se necesitaba tanto capital humano. De hecho, habían pocas carreras universitarias que estuvieran vinculadas a la producción de conocimiento de inventos, ¿no? Casi todos eran personas comunes y corrientes que se dedicaban a sus horas libres, ¿no es cierto? Había hasta sacerdotes, bueno, clérigos, qué sé yo. Había un sinnúmero de personas. La mayor parte de los inventores de la Revolución Industrial Británica no son universitarios. Pero sin embargo, ya en la segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX, ya tenemos otro paradigma industrial, son otros los actores, ya no es Inglaterra, ya es Alemania, Estados Unidos, digamos, y ya son otros sectores los motores, la química, que requiere estudio universitario, los motores de combustión, que requieren estudio universitario, la electricidad, o sea, pasamos del carbón y el vapor, pasamos a otras tecnologías. Y claro, y se van complejizando cada vez más. Entonces la pregunta que me hago es quizás, ¿no será, esto es una idea absolutamente aventurera, pero ¿no será que quizás desde ese punto de vista hubo un umbral más favorable para las mujeres en un periodo en el que todavía esas barreras no se elevaban tanto? O al contrario, empezó más bien la inserción de la mujer en los estudios universitarios, que tú también estás viendo, estás siguiendo, y en la medida que hay más mujeres estudiando en química, qué sé yo, en ingeniería, qué sé yo, en Chile, a lo mejor les favoreció. No sé, Eh, yo no conozco ¿qué te literatura, voy? de partida no conozco literatura que establezca con, con verosimilitud y con certeza cómo han variado las tasas de rechazo. No digo que no exista, pero no las he visto, así que no me consta de que Va. haya cambiado la tasa de rechazo a nivel mundial en todos los países y o en Chile respecto de sí mismo, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque
en general los rechazos, por lo menos en el siglo XIX, tanto en Chile como en otros países, era, eh, no era la principal causal de los países que tenían sistemas de, de examen, no era el principal problema que te rechazaran. El principal problema era llegar a la etapa de evaluación. O sea, muchas, porque una vez que ya pasabas esa etapa, es decir, que ya le pagabas al perito, normalmente los peritos te encontraban la razón, ¿ya? Eh, Habían rechazos, pero eran pocos rechazos. Pero, como viste, el 50% se moría. Entonces, ¿qué pasa? La solicitud partía acá y no lograba llegar a la etapa de nombrar a un perito. Ni siquiera. ¿Por qué? No Ah, conocemos, porque no hay antecedentes que te digan. Entonces, eh, y además cuando tú miras los peritos, eran secos. O sea, no eran, no me convence la idea de que esos peritos de ese tiempo hayan sido mediocres, perfecto. ¿ya? Lo que sí Relax. era, en el caso de Chile en particular, es que todavía no estaba, la legislación de patentes siempre ha sido territorial, cada país define su estándar, digamos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron firmando tratados internacionales que fueron tratando de establecer ciertos principios que fueran iguales en todos los países para que las patentes tuvieran más o menos la misma probabilidad de éxito o fracaso aquí o allá. Y eso fijó un estándar de novedad que era mundial. O sea, una cosa para que tenga una patente tiene que ser nuevo, no en Chile, sino que no tiene que ser nuevo en el mundo, ¿ya? Claro, Y ese estándar ocurrió más adelante. más adelante. Pero Claro, no es que el examen sea, que el examinador sea mejor, que tenga más competencia respecto a la población, es que el estándar de análisis y de búsqueda se amplía, claro, ¿cachai? ahora lo que yo iba es que Pero eso no es neutro en género. claro, probablemente no tiene que ver Tiene que ver con con el eso, estándar legal con el sobre el estándar. análisis. Claro, por ejemplo, él decía que, el estudiante que me está mostrando ya los resultados, me mostraba, decía que él, por ejemplo, podía entender los peritajes y los exámenes que eran más cortos en extensión y eran mucho más sencillos y los mismos ingenios que se presentaban para ser patentados eran más sencillos. Estoy pensando en un parlante, en un aviso publicitario, cosas así, ¿te fijas? Pero estos inventos pues se van complejizando cada vez más en los años 30 y te aparece, por ejemplo, aparece una cosa de un cañón antiaéreo. O sea, con, aparece un invento que hace una mujer, que me gustaría que lo vieras después, que es como una especie de palanca de cambio, como para pasar los cambios a los autos, los motores. Entonces, y eso requiere mucha más extensión. O sea, estamos hablando de que para ser explicado se le pide a la persona, al mentor, que lo explique mucho mejor y luego el informe que hacen es mucho más detallado. Entonces, eso, por ejemplo, me decía mi estesista, yo ya no logro entender todo eso. O sea, yo entendía, por ejemplo, la explicación que hacía el mentor y el informe que hacía el examinador, lo entendía entre el 27 y los 30. Después ya no logro entender porque es tan especializado, tan técnico, que ya no me pierdo absolutamente. Eso por un lado. Y lo otro que me saltó a la vista era también, Perdón, sí, dale, Lorenzo, en ese caso, en el fondo, la materia sobre la cual te tienes que pronunciar se hace más compleja porque es de, no sé, pues de química orgánica y por claro, lo tanto, claro, pero el examinador tiene que ser siempre alguien que entienda la cuestión. claro, No es sí, pues que se el va, estándar del examinador vaya a cambiar, porque tiene que ser un examinador que lo pueda leer esa solicitud. Y se eso va, siempre es cierto en cualquier solicitud para atrás. Lo que pasa es que tiene que ser alguien que te tiene que poder entender de qué se trata. Por eso digo yo que en el caso de cuando hay temas que son, eh, que tienen un perfil de género, el examinador adecuado no va a ser necesariamente el técnico. La persona que tendría que haber evaluado a la Adela tendría que haber sido una persona como ella, una profesora pero ahí de viene lo otro que te quería comentar, y es que otro de los criterios que a mí yo no lo conocía, estoy enterándome, y él me decía que, por ejemplo, era muy común que se presentaran varias patentes que más o menos estaban intentando patentar el mismo invento, o sea, qué sé yo, un paraguas, no sé, cualquier cosa. Entonces, el criterio que usaban
cuando lo usaron, cuando era menos extenso, menos especializado, y lo usaron también cuando ya era más especializado, eso sí no cambió. Me contaba él que era que si la persona que no lograba probar que el invento marcaba una diferencia con lo ya existente, no era totalmente novedoso, el rechazo estaba cantado. Sí. Y se lo ponían ahí. O sea, mire, ¿sabe que hay como 10.000 paraguas que ya existen? Y si el de usted agrega una anilla más, una varilla más, bueno, no va a lugar. O sea, no le vamos a patentar un invento que le agrega una varilla más. No. Y ese argumento me decía reiteradamente. Entonces mi pregunta es, ¿no será que más que, es una hipótesis, que más que eh, algún tipo de discriminación o alejamiento o incluso una mala intención, o sea, de no querer aceptar una patente, en este caso de una prenda de vestir femenina, que pudiera haber habido varias de ese tipo y que no se lograba distinguir, por ejemplo, la diferencia que aportaba la que se llevaba? Pregunto, ¿no? O sea, a lo mejor... Es que eso es lo que te digo yo, que en el caso puntual de estos, que son muy pocos casos, entonces el espacio para la especulación realmente no existe, porque No es que haya 500 casos que estoy dejando de lado. El único problema que hay es que no existen registros de esos exámenes periciales. Por lo que te digo que no lo puedo saber. Los únicos exámenes periciales que hay son de los que llegaron a esa etapa. son como dos o tres. No pude encontrar el de la Florencia, pero ahí ya sé que se lo dieron. Pero el examen pericial de la Laurencia está, y más todo el proceso administrativo para pelear que finalmente se lo dieran. No están todos los informes periciales. Y ahí en los informes periciales los peritos tenían que pronunciarse en varios puntos que los obligaba el reglamento, sobre todo desde 1905 en adelante. En el pasado lo que hacían los peritos era pronunciarse sobre la calidad, si la cuestión significaba un aporte para el país en el fondo, para el sistema económico, y por eso es que eran más dables a ser otorgados, pero la situación era que se podía oponer cualquiera. Claro. ¿Te fijáis? Entonces estaban disputados, no era que fuera fácil obtener la patente, No, la patente claro. te la atacaban por todos lados. Y los peritos, tenía peritos que eran personas que estaban metidas en la industria, que conocían y que incluso podrían tener incentivo a no dar o sea, podrían haber tenido conflictos de interés, Claro, digamos, exacto. que es algo que se le critica mucho a los sistemas como el chileno, que están sujetos al uso de conflictos de interés, pero la verdad es que no tenemos información que permitan ser consistentes con esa hipótesis. Es una hipótesis de que funcionaban los conflictos de interés. Y Lo que yo he podido ver es que los peritos eran todos gente de primer nivel, era lo mejor que tenía en esa materia técnica el país. Por lo tanto, los exámenes eran buenos. no era laxo. Perfecto. Y una última cosita nada más, muy cortita. Me interesó mucho y me intrigó en la que cuando aparecían como opositoras las mujeres, o sea, oponiéndose a un A un invento. ¿Qué es tercero, lo que claro. te decía en esos casos? ¿Qué es lo que viste, lograste ver? ¿Cuál era el argumento que decían? ¿Por qué se Decían, rechazaba? ¿Por qué ellas decían que deberían de había rechazar? una muy divertida, una de las Margaritas, decía que la patente era algo de un cigarrillo, ya como una maquinilla para hacer cigarrillos. Decía que esa tecnología ella la había desarrollado. Así que si que no le dieran la patente al que la estaba pidiendo y que si van a hacer algo, que se la den a ella. ¿Ya? Que el tipo le estaba copiando algo que ella había hecho. Ese era un caso. En los otros casos, Y era un varón el que la estaba tratando de... sí, alguien que la estaba solicitando sí, era Ban y alguien más. Eh, y ella estaba diciendo que esa patente en realidad le correspondía a ella, pero le fue mal. Y en los otros casos eran patentes de alto nivel tecnológico, sobre todo unas del sector minero, eh, pero lo que ellas alegaban era que una tercera persona estaba solicitando una patente que infringía su patente. ¿Ya? Eso es lo que estaban diciendo, que esa patente es igual a lo que ustedes ya me dieron y por lo tanto no se la pueden dar porque eso significaría infringir mi patente. Pero lo que hacían en todos esos casos
los peritos era ver si realmente se trataba de lo mismo. Claro. Y cuando podían decir, sí, hacen lo mismo, pero no es lo mismo, entonces esa oposición no ha lugar, ya que era lo que habitualmente ocurría con las oposiciones que trataban de matar en el fondo una solicitud que iba a resolver un mismo problema, pero no necesariamente de la misma forma. Entonces, esa era una causa muy típica para oponerse, pero también una muy típica por la cual la oposición no le iba bien. Claro, porque el límite es muy difuso, ¿no? Entre algo que, un invento que a lo mejor es muy parecido a otro, pero que está abriendo un mercado nuevo o que agrega un componente que hace un aporte a la sociedad y tú tienes que aceptarlo y promoverlo. Lo Y que en pasa es que cambio en la otro que no, época, en las solicitudes, es lo mismo. a la diferencia de lo que pasó a partir de 1932, las solicitudes se pedían y había la obligación de publicar la solicitud, pero con una descripción muy genérica del objeto, Claro. ¿ya? Y ahí se decía una máquina que ahorra energía de no sé qué y hace tal cosa. Y de repente tú tenías una patente o algo que tú pensabas de que era igual a lo tuyo o que te iba a fregar con esa descripción tan genérica, ibas y te ponías. Pero después digamos, en el juicio de oposición, se veía la materia, el diseño de la solicitud con la materialidad del que se estaba oponiendo y se veía ahí in situ si había infracción o no. Perfecto. Bueno, eh, no sé si quieren ustedes extender alguna última opinión, comentario. Yo creo que de alguna manera también con el número de casos que tiene, creo que igual algo se puede indagar acerca del, extendiendo los dos apellidos, porque si es que existe, ¿no? Y ahí hay una posibilidad de barajar, no sé si la persona pertenece o no a la elite. Y luego hay una fuente que son de la época que son de los diccionarios biográficos. Entonces, con los diccionarios biográficos porque los diccionarios biográficos no aparece gente que no sea la lista. O sea, es casi imposible. Entonces, cuando de repente uno ve por ahí alguno que pareciera que su apellido es como encumbrado, pero al final no lo es tanto porque ha caído en desgracia, o otro que espere No, que pero se lo no toda la gente de apellido inmigrante eran ricos, pero eran mucho más ricos en general, que la claro, mayoría de los chilenos. O sea, igual claro, en ese como promedio, sentido claro. Sí, no, pertenecían a un sector mucho más acomodado claro, que aún no siendo, digamos, la Juana Ros de Edwards. claro, Tenías que ser trillonario para estar en un sector más favorecido. claro. Normalmente las unidades genealógicas son 8 apellidos. O sea, en Argentina se ocupa uno, en Chile ocupamos legalmente 2, ¿Mm? pero para entender, la unidad genealógica son 8 apellidos, que son mezclados mi padre, mi madre, el apellido paterno de mi abuelo, el paterno de mi abuela, el materno de mi abuela, y llego a los 8. Y esa unidad me permite, pero es muy difícil marcar una élite. Puede haber una élite social, una élite empresarial, una élite económica, una élite intelectual, pero puede estar definida en el centro, pero en los bordes se me desarma. Entonces siempre yo digo, cuidado con el concepto de una élite genealógica, porque una familia tiene en su ancestría, primero, la mayoría somos todos parientes en Chile, y eso lo demuestra Family Search. Yo puedo sacar mi parentesco con cualquier persona pública, conocida o desconocida, y tenemos todo un avance de parentesco. Y lo explico por lo siguiente. Si yo tengo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16, y mi pirámide fuese distinta a la de él, sería imposible, porque la pirámide, en contrario, nos va a hacer parientes por algún abuelo colonial. Entonces, O no, porque no, si vienes inmigrante, claro, pero sus hijos sí. En 2 generaciones ya sus nietos van a estar incorporados en el tejido. Entonces eso funciona recién llegado. Podría ser un señor haitiano en Chile hoy día. Pero el concepto de élite con pinza, y unir la idea de élite al patronímico, o sea, solo al apellido paterno, más, más delicado. Y yo veo que se repite en los estudios hasta el hartazgo esta idea de una élite por lo social. Yo digo, ¿por dónde? Si es cosa de tomar esos 8 apellidos y empezar a ver la ancestría.
Y vamos a tener presencia afroamericana y vamos a tener presencia indígena, y eso lo dan no los estudios genealógicos, genéticos. Obvio, Genéticos. pero Entonces, buscar una ancestría como de una élite es siempre temporal, la fortuna se pierde, los conocimientos se van en el tiempo mejorando a medida que se van educando las clases, pero siempre, siempre es muy delicado hablar de élite, muy delicado. Bueno, yo no creo que esto se prolongue porque es un debate que es más amplio y que tiene que ver con el alcance que tienen algunas de los hallazgos, aceleraciones que hacemos cuando en historia económica trabajamos a escalas distintas. A cierta escala, ¿no es cierto? Cuando hablamos de observando, ¿no es cierto?, desde muy arriba, son válidos los juicios que se basan en los grandes números. Y eso es indudable. O sea, si uno tuviera que renunciar a la posibilidad de explicar algo, ¿no es cierto?, conjugando dinámicas que están muy claras ¿no es cierto?, en términos de representatividad, en la práctica desaparecería nuestra capacidad explicativa de gran parte de los fenómenos. Pero por otro lado, a cierta escala, ¿no es cierto?, cuando vamos ampliando la mirada y vamos bajando, ¿no? Claro, efectivamente el alcance o la validez que podrían tener algunos de esos juicios se va perdiendo en gran medida, se va complejizando porque se va juntando con otros aspectos. Entonces yo creo que la historia económica está en medio de ese debate, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese debate, Bernardita? En los congresos de historia económica cada rato parece. Entonces alguien te va a decir, los que son más tendientes a la empiria, digamos, más de lo casuístico, te van a indicar, usted no puede hablar de esto porque tiene que conocer lo empírico hasta el último detalle. Y los otros te van a decir, no es válido, los que están en el otro extremo te van a decir, no es válido tratar este fenómeno a menos que uno no tenga bien claro los grandes números. Y yo creo que efectivamente los grandes trabajos en historia económica son los que de alguna manera aunan estos dos criterios, dependiendo de la escala a la que pretenden abordar. Hay unos que se abalanzan más por el lado, por ejemplo, los estudios econométricos que trabajan grandes números. Imagínate, no van jamás al caso. Pero en cambio hay otros que necesitan bajar más al caso y darle más condimento, más contenido. Entonces, cuando a la hora de evaluar estos trabajos, lo primero que tenemos que fijarnos es a qué escala pretenden hablar, a qué escala pretenden arribar sus resultados, sus juicios, su alcance, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido, cuando hay trabajos que conjugan ambos mundos, digamos, uno tiene que de alguna manera ser capaz de flexibilizar para poder valorar en propiedad, en justicia, alcances que tienen que ver con dos escalas distintas. Entonces yo creo que es cosa de que no nos esforcemos nomás, digamos, en esta sana tradición de discusión, sin condescendencia, pero también entendiendo que queremos hablar de mundos, digamos, de distintos tamaños, distintos... ¿no es cierto?, Pero solamente distintos detalles. Dale. para terminar en Sí, esto, sí. en el mundo de los grandes números, en el mundo de los grandes números, estamos hablando acá de 17 mujeres, eh, y que la mayoría de ellas tenga apellido de origen inmigrante, alguno de ellos, ya te está mostrando que no está ahí en el campo, no son las mujeres del campo, no son las mujeres, y dentro de las ciudades no son las mujeres que vienen en la parte sur de Santiago, no, son las mujeres que estaban en la parte del centro. ¿Te fijáis? Eso, y en otras ciudades probablemente la clasificación geográfica va a ser parecida. Lo que me preguntaba alguno de ustedes va a ser, claro, pero hay que identificarlo uno a uno. Uno puede pasarse la vida identificando a estas 17 mujeres y el quinto detalle no me va a cambiar la idea de lo que estaba pasando en esos 20 años o 30 años, el fenómeno social que está ocurriendo. Entonces uno tiene que escoger ahí a dónde pone los huevos. Bueno, perfecto. Yo creo que nos hemos entretenido, hemos polemizado, discutido como corresponde, porque tampoco se trata de estar todos, ¿no es cierto?, en la misma dirección, sino que sacarle provecho a y cuando nos entusiasmamos
muchas veces, o sea, lo más interesante es porque los trabajos son, son contundentes. O sea, los trabajos que no son contundentes, que no generan interés. Así que la gente se queda callada y no dice nada. Pero cuando los trabajos son interesantes, necesito, oh, yo también quiero opinar y todo, y nos entusiasmamos, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, yo creo que hemos disfrutado una magnífica velada, ¿no? Escuchando el trabajo de Bernardita, que está abriendo un mundo junto con otras historiadoras económicas. Recientemente fue premiada, ¿no es cierto? Golding, ¿no? Claudia Golding. La Claudia Golding fue premiada en esta misma dirección y tenemos otras grandes historiadoras económicas que han venido trabajando en este mundo, rescatando esta labor absolutamente invisibilizada de la presencia invisibilizada de las mujeres, que hoy día nos pone ante el desafío más concreto de atraer a más compañeras, a más colegas a estos espacios, que siguen lamentablemente siendo poco, poco equitativo en términos de presencia, ¿cierto? De los dos géneros. Así que en esa dirección celebramos, te agradecemos nuevamente este magnífico presentación y esperamos verte de nuevo para que seguir la pista de lo que estás haciendo. Muchos saludos a todos los amigos y esperamos verte de nuevo, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí ya podemos retirarnos y conversar con un cafecito si quieren ustedes quedarse un poquito más y ya le damos nuestra despedida a la Bernardita. Muchas gracias, ¿no? Hasta Gracias luego. a ti, gracias a todos ustedes.